En las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, consolidado como referente de la industria cinematográfica argentina e iberoamericana, en nuestra 7ª temporada. Si pasa en nuestras pantallas, pasa aquí, en GPS Audiovisual Radio. Está todo aquí, en GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Vamos ya a nuestro primer invitado de hoy. Mariano Ginás estrenará en el Festival de Venecia su biografía de Jorge Luis Borges, una monumental película documental de 5 horas y media con producción de El Pampero Cine, que explora la vida y el legado del célebre escritor argentino exclusivamente a través de los rastros materiales, manuscritos originales, primeras ediciones de sus libros, correspondencia personal, fotografías, en fin, un recorrido por los lugares geográficos fundamentales de la existencia del escritor argentino. Estamos con Mariano Ginás iniciando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Mariano, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Aquí estoy. Bueno, ¿qué obra te mandaste? Otra más, ¿eh? Te digo. ¿De qué habla la biografía de Jorge Luis Borges? ¿Cuáles fueron los ejes de este trabajo? Hay una cosa que hay que decir, que es que habla bastante de Borges, lo cual en mi caso es algo que hay que aclarar, porque otras veces he hecho películas en las cuales muchos se han quejado porque no hablaban de aquello de lo cual el título hacía referencia. Bueno, en este caso sí, en este caso está Borges, me parece. Entonces, sobre todo él, digamos, es una película que, independientemente de que tiene el estilo de películas que hago yo, digamos, no siento que es una película mía profundamente, es una película sobre Borges, sin duda alguna, y creo que quienes estén interesados en Borges, y sobre todo, creo que es una película que a los que más les puede llegar a gustar es a los que a más les gusta o les interesa Borges. Es una película para borgianos. Específicamente para ellos. ¿La concebiste así? Específicamente, pero vos pensá, una película así, en general las películas que se hacen, son películas que tienen un objetivo de, podríamos llamar didáctico, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, muchas veces se trabaja con una especie de mirada donde se explican ciertas cosas. Yo tomé la decisión contraria, es decir, yo pienso que puede haber alguien, o que muchos espectadores a los cuales la película que no conocen a Borges, la película puede interesarles, porque finalmente es una película y incluso podríamos decir es una comedia. Pero a los borgianos creo que les puede interesar específicamente, sí, que hay algo de la película que está hecha un poco para... Creo que si te gusta Borges, la película te puede interesar más. Hay que ser sincero a ese respecto. Ajá, bien. ¿Y cuáles fueron los ejes teóricos y estéticos que te planteaste al hacer este documental? Mira, hubo un punto de partida muy claro. Y ese punto de partida fue el hecho de que yo fui contratado por la Fundación Isla, que acababa de adquirir la colección más importante de objetos de Borges del mundo, para hacer una película sobre esa colección. Entonces,
había un encargo, era un trabajo, y ese trabajo de alguna manera podría haber resultado, como tantas veces hice, yo finalmente soy una persona que trabaja dentro del territorio del cine, pero también he hecho trabajos pequeños para fundaciones y no son necesariamente mis películas. Pero entonces podría haber sido eso, podría haber sido simplemente una especie de film en el cual se filmaba eso y se le daba una especie de cosa, un objeto menor. Pero a medida que estábamos, el primer día que estábamos filmando los distintos objetos que ellos tenían y todo eso, de alguna manera apareció con mucha claridad para mí la idea de decir, no, esto puede ser más grande, esto puede ser una narración. E inmediatamente pensé, esto puede ser una biografía. Entonces, de alguna manera fue una biografía casi dictada desde adentro, ¿entendés? O sea, no una biografía que se impuso sobre alguien que inicialmente no quería hacer una biografía. Y bueno, y un poco fui siguiendo eso, fui siguiendo esa intuición, así esa señal. Y bueno, y una vez que uno ya está embarcado en la biografía de Borges, hace la biografía de Borges, qué sé yo. De todas maneras, entiendo que hubo también ahí una pulsión personal, ¿no? Para decir, esta es una película mía sobre Borges. Digo, bueno, había desde luego, quiero decir, para mí la literatura de Borges es de las cosas más importantes de mi vida. Es decir, la literatura de Borges entendida no solamente como aquella literatura que escribió Borges, sino como una visión de la literatura que el propio Borges construyó, más allá de sus propios libros, más allá de las propias cosas que él escribió. Hay una manera de entender la literatura de la cual yo me considero totalmente heredero, digamos, no heredero en el sentido de que heredé, pero sí deudor, ¿no? ajá. Y en ese sentido, bueno, hay un punto en el cual cuando yo me acerqué a este trabajo, me acuerdo cuando me llamaron y me dijeron, me llamó Nicolás Helf para decirme, está este proyecto, no sé qué, le hice un chiste como diciendo, no me siento identificado con el tema, como diciendo, no, bueno, todo lo contrario, imagínate. Entonces, pero yo me acerqué a eso con un enorme respeto, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, es muy difícil para mí meterme con esto que es tan importante para mí. Quiero decir, tengo que hacer algo. Digo, si no voy a hacer algo que esté a la altura de mis propias expectativas, mejor hago algo pequeño y me voy. Yo llegué con ese ánimo y me envalentoné inmediatamente. Es decir, inmediatamente dije, puedo hacer algo que se parezca a todo lo que el Borges representa para mí. Y bueno, estoy descontento. ¿Descontento? No. No estoy descontento, por eso digo, no siento que me haya. No, porque uno podría decir, bueno, me salió mal. No. Esa gran empresa, sí, no soy el último de la clase, como decía Borges cuando hablaba del anglosajón. Claro. Entonces, no, sí, creo que hice algo que no sabía que podía hacer. Ahora vos decís que, bueno, la película, el documental le puede interesar especialmente a los borgianos, ¿no es cierto? A los lectores de Borges. ¿Qué herramientas cinematográficas utilizaste vos en el documental justamente para llegar a ese público específico? ¿Al público borgiano? Sí, a los lectores de Borges. Porque una cosa es, bueno, ¿no? La lectura, la palabra escrita, lo que significa una obra escrita, y otra cosa es lo cinematográfico. Bueno, efectivamente, está bien lo que decís. A ver, ¿cómo decirlo? Lo borgiano es, podríamos decir, más que la obra del autor Borges. Es decir, sí, es un autor que de alguna manera ha construido una mitología tan grande en torno suyo, es decir, una especie de cosmos de pequeñas señales, de pequeñas referencias, de
cuentos sobre su vida, etcétera, tan clara que cuando uno se reconoce con otro borgiano, no porque, quiero decir, cuando uno se encuentra con otro borgiano, uno no dice, qué bueno es tal cuento. Uno más bien recuerda una frase que dijo en tal lugar o una frase de Samuel Johnson que él siempre solía citar, o un chiste que él recordaba que dijo Mastronardi, es decir, el borgesianismo, en ese sentido es como es una especie de una sucesión de detalles muy azarosos, ¿no? Y entonces yo siento que en ese sentido yo conocía ese lenguaje y sentí que mediante el mecanismo de la biografía podía hablar de eso que yo conocía. Pero también hay algo que sucedió, que es que a diferencia de otras películas en las cuales yo aparezco, bueno, en esta también aparezco, pero donde estoy en el centro, en este caso apareció un personaje. Hay un personaje en la película que es de alguna forma el protagonista, más allá de Borges, que es el tema de la película, que es Ernesto Montequín, que es posiblemente la persona más borgiana del mundo, la persona que conoce con un nivel de intensidad a Borges de una manera que yo nunca había visto, y yo me considero bastante. Entonces, ahí hay una especie de arqueólogo que está en el centro y con el cual, si vos me preguntás cuál es la herramienta cinematográfica, creo que esa fue tu pregunta. Bueno, la herramienta cinematográfica sobre todo es Montequín. Es decir, ahí uno no solamente necesita narrar la pasión que uno siente por una obra, sino que filma la pasión que un personaje siente por esa obra. Ahí hay un mecanismo cinematográfico. Entonces yo siento que ver a un borgiano en acción va a identificar a los demás borgianos. Bueno, también te escucho hablar y digo, mirá cómo se disparó todo, ¿no? Con el acercamiento a objetos de Borges, que también es una descripción sobre él, imagino yo, ¿no? Esa sucesión, bueno, esa cantidad de objetos con los que te topaste. No solamente una descripción, sino una biografía también. Es decir, uno ve las huellas, ¿no? Es decir, uno hace una tarea propia de un detective, y bueno, y la tarea de un detective también es recordar una biografía, es decir, hay algo ahí de las cosas, de las huellas que cada personaje ha dejado, de los restos que cada cosa, bueno, una serie de juegos muy literarios, el juego del policial y la novela de investigación arqueológica, son procedimientos extremadamente borgianos de reconstrucción, pero en los cuales la biografía de Borges aparece mediante esos recursos, mediante recursos que son dictados por la propia literatura y por el propio cine. Es decir, efectivamente, una página de manuscritos, sobre todo en el caso de Borges, tiene lo que Benjamin llamaba el aura, ¿no? Es decir, una condición aurática en la cual uno se puede sumergir, y yo siento que la película en ese sentido dura 5 horas y todo, pero podría haber habido 5 horas solamente de una página de Borges, sin duda alguna. Por suerte no fue así, dirán los espectadores. Ahora, al estructurar la película a través de los objetos y las geografías borgianas, ¿no? ¿Buscaste reflejar al Borges íntimo o documentar cómo se construyó el Borges, el mito, digo? En principio, te soy sincero, Julia, yo filmaba las cosas que había delante mío, esas cosas hablaban. O sea, no fue tanto lo que yo busqué. ¿Entendés? O sea, se te revelaron, digamos. Pasaban cosas, exactamente. Es decir, no era tanto lo que yo buscara, sino que los objetos y los lugares hablaban y devolvían un Borges posible. Y entonces no es que hubo una intención en la cual yo dije, hagamos esto, hagamos lo otro. No, más bien era ir con curiosidad y atención a encontrarse con esas cosas y con esos lugares. Es decir, y había algo, simplemente el hecho de conocer bastante de la historia de Borges, a uno le despertaba esas señales, pero no
no hubo mucho más allá de ir y mirar y registrar. Se pareció Ajá. más a una cacería que a una campaña en la cual uno va dotado de voluntad. No, no, no. Fue más ir a ver. Ahora, decís que se fueron revelando aspectos, cuestiones sobre Borges, sobre su cosmovisión. ¿Cuál fue el hallazgo o la revelación imprevista con la que te topaste y que de alguna manera también te hizo replantearte el rumbo de la película? Hubo un montón. O sea, Ajá. la película en ese sentido está llena de hallazgos imprevistos. Es decir, eh, obviamente no los voy a contar ahora de manera muy para que los espectadores. Pero quiero decir, lo primero que nos pasó fue que llegamos al lugar en donde estaban los manuscritos. Entonces Montequín, que era el que estaba llevando adelante la investigación, era alguien que conocía toda la colección de memoria, pero nunca la había tenido en la mano, Ah, ¿no es cierto? Entonces ahí había algo muy atractivo de había mostrar, otro había como una capítulo ahí, especie de claro. idea en la cual, casi de Henry James, ¿no es cierto? Vos decías, bueno, hay un experto que finalmente va a tener, como dice la película, dice pasar de la idea a la cosa. Y entonces inmediatamente lo primero que vimos era algo que me parece que cualquier lector borgiano conoce muy bien, que son los famosos dibujos de tigres Ujú. que Borges hizo en la infancia, unos dibujos de tigres casi que parecen pinturas rupestres, es muy atractivo eso. Y entonces, inmediatamente, en cuanto Montequín empieza a manipular eso, descubre algo escandaloso para quienes habíamos visto siempre esos tigres, que no Ajá. voy a decir qué No, es, no voy a decir qué es, pero es algo que para quienes vimos los tigres, claro, epa. esto, sí, bueno, eso podría decir que no dejó de pasar. Es decir, no Mm, siempre tuvo ese costado policial que, que tuvo en ese momento, es decir, la revelación, me parecía una escena de Sherlock Holmes. Inicialmente yo sentí que estaba filmando una película sobre Sherlock Holmes, no sobre Borges. Después hubo otro tipo de cosas, por ejemplo, materiales que yo nunca había visto sobre el matrimonio de Borges. Hay mucho sobre ese momento rarísimo de la vida de Borges, ujú. en el cual tiene ese matrimonio, fue el primer matrimonio, el matrimonio con Elsa Astete. Ahí hay una serie de documentos que para mí era toda una época que siempre había sido muy misteriosa y de pronto apareció. Bueno, todo el tiempo aparecen revelaciones que para mí son, eh, bueno, Eso, revelaciones. iluminadoras, sí, Claro, como, y claro. sorprendentes. Para mí es una sucesión de sorpresas la película. Ujú, ujú. Entonces, bueno, como tengo esa impresión, pienso, bueno, si a alguien le interesa Borges, por eso es lo que digo, lo de alguien va, que si a cualquier persona supongo que le interesa una película que se pone a buscar cosas y las encuentra, pero si uno Sí. conoce mucho de esas cosas, supongo que eso de que la emoción debe de ser mayor. Ajá, ajá. Bueno, a mí ya me da muchas ganas de verla sin ser Bueno, tan borgiana como vos. ¿Sí? bueno, ya me Ni de dirás, nos lejos. tenemos que volver a juntar cuando veas la película y me decís si te pareció Mm, interesante, pese a no ser tan borgiana. O si no, y decís, no, eso quiero saber tu opinión. A la vez por ahí puede pasar, y eso sería muy deseable, que después de ver la película te volvieras más borgiana. Mirá si claro, eso pasa. Me tienen que hacer un claro. monumento los de la agencia de Londres, los Claro, herederos, todo eso. exactamente, exactamente. Ahora, hay tópicos borgianos como más transitados, ¿no? Digo, los espejos, los laberintos, el culto a la Sí, guapesa o a la hombría. ¿Cómo hiciste para mirarlos con ojos nuevos? es una buena pregunta. No sé si hay muchos laberintos, Julia. Y Ujú. espejos. Después, qué sé yo, hay que pensar si hay Ajá, toda esa zona. te corriste de ahí.
qué sé yo, viste, no sé, no, me parece un poco, no sé, es como la Boca de Borges, viste, el barrio de el Sí, caminito de Borges, como el lugar a donde llevan a los turistas que recién llegan a la ciudad. Este, pero claro. quien quiere conocer la ciudad de Buenos Aires y la conoce, bueno, tal vez vaya a Caminito alguna vez, pero no suele ir a Caminito. Sí, sí, Bueno, sí. me da la impresión de que esos espejos y esos laberintos, son un poco lo que es Caminito para Buenos Aires, pero para Borges. No sé si entiende la Sí, analogía. sí, sí, Entonces, se no, entiende. simplemente Sí. otro. Pero bueno, puede ser, estoy pensando, pero claro, sí, no es una película en la cual uno muestre esas cosas que Borges enumera en Borges y yo, el aroma del café y la prosa de Stevenson, la Ujú. tipografía de. No es una, no, en ese sentido sí, no, creo que los lugares comunes borgianos no sé, creo que la No, manera bueno, de quizás es, recorrernos fue no filmarlos. claro, claro, claro. ¿Entendés? Bueno, ¿Qué quizás sé yo? todos esos elementos son también propios del didactismo, ¿no? De la manera en que lo poco que transitamos a Borges, no sé, en nuestra época de estudiantes secundarios, digo, Y también entonces, es un bueno, te didactismo que el contaban propio esas Borges ensayó cosas. sobre sí mismo, ¿no? Mm, Es decir, Borges, quiero decir, una de las características de Borges es que fue siempre muy consciente de su propia proyección como personaje. Es decir, como él hay un punto que cuando uno escribe la biografía de Borges o cuando filma la biografía de Borges, en mi caso, la primera dificultad con la cual uno tiene que lidiar es con la propia voluntad de Borges de escribir su propia biografía. Es decir, es una persona que desde que estuvo pensando su personaje a lo largo de toda su vida. mm, Entonces, no hay algo de eso que es muy encantador, hay algo de eso que merece ser escuchado, esa versión que él tenía sobre sí mismo, pero también uno tiene que desconfiar un poco, es decir, uno tiene que saber que está trabajando con alguien que tuvo una voluntad autobiográfica casi permanente. ujú, Entonces, una voluntad autobiográfica muy trabajada, cuando él dice lo de los espejos, ¿no? sí. Y después uno en la obra de Borges no encuentra tantos espejos como parecería haber, ¿no? Aparece al comienzo de Tlón, que dice, Mm, debo a una enciclopedia y un espejo, pero después uno no encuentra tantos espejos, no encuentra tantos tigres, ¿no? claro, Los laberintos andan por ahí, sí, pero claro. No es lo que y predomina. tampoco uno va a decir la barbaridad de decir que la película en sí misma es como un laberinto. Bueno, Ah, ahí mm, es donde yo siento que estar un poco de conocer un poco a Borges de toda la vida, es decir, de haber sido un fan, por decirlo así, me salva de caer en esas primeras trampas. Posiblemente ujú, haya caído en otras, pero bueno, ujú. no, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende perfectamente. Borges tenía una relación un poco desdeñosa con el cine, ¿no? Filmar sus rastros es, de alguna manera, contiene el deseo de vengarte cinematográficamente de él o más bien de complacerlo. No, no, ninguna de las dos cosas. En principio no es tan cierto. Es decir, la relación de Borges con el cine es sorprendentemente intensa, sobre todo si uno piensa que se trata de un ciego. Es Mm, decir, yo me pregunto si hay tantos ciegos que han ido tanto al cine y con de forma tan pertinaz como Borges. Es decir, es alguien que ya estando ciego seguía yendo al cine. Entonces, no sé si era desdeñosa. Me parece que no, que era una persona que le gustaba un tipo de película y otro tipo de película no. Y que siempre tenía su obsesión con Sternberg y con las primeras películas policiales mudas de Sternberg con Kohler. Entonces, no creo que él fue. De hecho, Hugo Santiago, con quien yo fui muy amigo mm, al final de su vida,
decía que Borges era muy consciente de la forma cinematográfica, pese a ser ciego. Es decir, que era alguien que inmediatamente entendía cuestiones de cine. Es decir, no es que era alguien que se sentía extranjero ahí, sino que decía, fíjese. Entonces, por un lado eso, me parece que hay tal vez una exageración al decir que Borges era desdeñoso con el cine. Era desdeñoso un poco como con todo, con ciertas formas de lo que él consideraba un poco estúpido. Entonces, en ese sentido, que a menudo es un poco irritante porque son cosas que uno mismo no considera estúpido, pero bueno, en ese sentido él tenía esa zona de desdén. Pero más allá de eso, me da la impresión de que la clave fue no ser ni complaciente con el fantasma, ni tampoco beligerante con el fantasma. Es decir, no. Me parece que las dos posiciones son un tanto. Y son igualmente cándidas, ¿no? Porque después Borges va a ganar siempre la partida. Claro. Entonces, convertirse en una especie de devoto borgiano o convertirse en una especie de hereje borgiano, no, me parece que no, que efectivamente es una película que trata de entender algunas cosas. Probablemente Borges no quisiera que se entendieran en algunos casos, pero bueno. Puede ser, sí. Ese era un juego también al que él recurría frecuentemente, ¿no? Que se entendiera o que pareciera que no se entiende. Pero bueno, ahora en esta era del consumo fragmentado y las plataformas, Sí. ¿por qué defender la experiencia de 330 minutos? Venecia programa tu película en 3 partes. ¿Te preguntaste por qué no una miniserie de episodios para streaming? Mira, Julia, te soy sincero, a mí me encantaría poder. Bueno, de hecho, las últimas hice desde la última película larga que hice, que es cierto que era muy larga, La Flor, hice como 7 películas cortas. Que me encantan y soy muy feliz cuando aparecen las películas cortas, sobre todo cuando uno piensa que uno presenta la película y después se va a tomar algo afuera y después tiene que hacerle las preguntas y respuestas. Imagínate, con las películas largas es infernal eso, ¿no? Uno tiene que, no sé, podría irse incluso a tomarse un avión, pero no sé qué decirte. A veces terminan durando eso, ¿no? Más que vos decís cómo defenderla, no tengo manera de defenderla. No digo como más que diciendo no conseguí que fuera más corta. No lo Es digo así. como un descrédito o algo que... No, pero yo a veces sí lo siento como un descrédito, como diciendo, uy, otra vez una especie de gigantesco. No, bueno, no fue mi intención. Apuntaba Pero después si te planteaste una serie. mantiene con esas películas una relación entrañable, ¿vos sabés? Sí. Es decir, hay algo del público que cuando decide ir a ver una película así y se siente que la película de alguna manera le da la bienvenida, la película se vuelve una casa para el público. Y eso es muy lindo de sentir, ¿no? Cuando uno siente que hizo una película que de alguna manera se volvió hospitalaria para el público y que el público no quiere irse, que al principio tal vez no quiere entrar, pero después no quiere irse. Y en ese sentido, me da la impresión de que algo así pasa también con esta película. Entonces, la única defensa que puedo decir es eso, que espero que esa cantidad enorme de horas no se vuelva hospitalaria. Es decir, se vuelva un lugar. Quiero decir, cuando vas al cine, no sé si a todo el mundo le pasa, ¿viste? A veces uno ve gente que está mirando el teléfono y esas cosas y uno dice, bueno, ¿para qué va al cine? Sí. Pero bueno, pero cuando hay algo que sucede, uno resulta que está en un lugar en el que se siente bien, ¿no? No sé si vos sos periodista cinematográfico y hablás con cineastas todo el tiempo y con personas, pero hay algo de eso, una especie de pequeño refugio, ¿no? Una sala de cine. Absolutamente. Bueno, si ese refugio se extiende durante mucho tiempo, mejor. Porque afuera sigue igual. Entonces, cuanto más tiempo uno pueda estar en una sala de cine, me parece que es mejor. Yo lo pienso desde ese lado.
No, Aún así, prefiero que las películas sean cortas, pero... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No lo decía como un problema de la duración de la película, sino que justamente en estos momentos donde, bueno, todo se convierte en series para el streaming, en episodios y ¿por qué no pensarlo de esa manera? O sea, bueno, está claro, porque te interesa la experiencia del cine, más Porque que yo la de hago una cine, qué sé plataforma. yo, ¿viste? Claro. Cuando haces cine, no haces series, qué sé yo. No conozco el formato, no veo Mm. series, qué sé yo, soy un director de cine, no de series. No me gusta, qué sé yo, puedo verlas, me puedo divertir, entiendo la cosa. Antes era mucho más reactivo, ahora desde que soy padre y veo, a veces Mm. con mi hijo, nos gusta ver series y los capítulos y todo eso, pero yo no hago eso. Ah. Entonces uno tiene que aceptar cuáles son sus propios límites y decir, bueno, pero bueno, tal vez quiero decir, si imagínate que de pronto el día de mañana viene una gran compañía de series y dice, nos interesa mostrar la película, bueno, sí, no hay Ujú, ningún problema con ujú, eso. ujú, De hecho, La Flor se da en las plataformas, a veces partida en varias partes, eso yo no soy rígido. Digo, no es una cuestión de rigidez, no es una cuestión así de, es que me parece que al público le va a gustar más así. ujú, ujú. Es lo que te salió, lo que intentaste y lo que lograste, Mariano Ginás. Entonces, Vamos a ver. no Hasta es un... ahora no vengo teniendo problemas. Es decir, la gente habla de la duración antes de ver la película y después cuando vio la película no habla más de la duración. Lo Es mismo pasa con cierto, Trenkelauken, ¿viste? es cierto. Que también es de mi grupo, otra película muy larga, en la cual la gente hace bromas al comienzo y después no hace más bromas. Nadie se acuerda cuánto duraba Trenkelauken, me parece. Ujú, ujú. ¿Se acuerdan de la película? Bueno, Mariano Ginás, Perdón, tal vez lo de las series, una última cosa, tal vez lo de las sí. series es al revés. Digo, la gente se acostumbra. ¿Por qué la gente sigue viendo series? Porque no quiere que termine, es decir, termina el capítulo y quieren seguir y quieren seguir. Tal vez las series ayuden a Mm, películas así. No lo no sabemos. lo sé, pero en todo caso es un tema para hablar en otro momento, porque tengo mis serias dudas de que la gente quiera Bueno, seguir viendo, indefinidamente lo que estamos viendo en general, que se puede ser, parece no lo sé. mucho Puede ser. entre sí, son todas producciones que se parecen mucho. Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy, hablaremos en otro momento. Mariano Ginás, director de Bueno, biografía de Jorge Luis Borges, un documental que se va a exhibir por primera vez en el Festival de Venecia, que comienza el 10 de septiembre. Vas a estar ahí, me imagino. el 10 de septiembre, no, antes comienza. Creo que comienza el 6 y la película se da tipo el 7, una cosa Ah, así. Sí, voy a bien, estar allí, engalanado, honrando a toda la galera borgiana. bien, bien. Bueno, seguiremos atentamente entonces todo lo que ocurra con tu película. Mariano, Como, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones. como siempre, gracias por estar atentos a todo y por ayudarnos a contar lo que estamos haciendo. Estamos para eso, gracias. Te mando un abrazo muy grande. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Yo creo que preocuparte te va a ocasionar más problemas. Trata de olvidarte. Trata de meditar, hacer yoga, algún tipo de ejercicio, escuchar música suave. Una película argentina entre el sueño y la realidad. Después de un largo recorrido internacional, El Mundo al Revés llega a los cines argentinos. A partir del 6 de agosto, en la Sala Lugones. El 14 de agosto, funciones en el Cine Gumont. El 15, en el Centro Cultural Borges. Entradas disponibles en la boletería de cada sala. Para más información y fechas en el resto del país, consultar en www.elmundoalrevés.info. ¡Aguante el cine argentino independiente! Nuestra investigación nos llevó hasta Altagracia, Córdoba, donde descubrimos cartas personales de Ignacio nunca antes vistas.
Salgo viernes semana próxima para Vietnam. Va carta. Ignacio. Ayer me avisaron en el diario que me mandan a Vietnam del Sur. Una gran carta periodística a mi ver. Un gran riesgo que te agujeré en el pellejo para la mayoría de mis colegas. No creo que me acierten. Soy muy flaco. Con un poco de julepe, pero no demasiado. Más me importa hacer buenas notas. El corresponsal del New York Times me hizo historias muy duras y me dio estadísticas bastante peligrosas. Me encanta todavía más el ir. Un precio que tenemos que pagar. Un documental de Ricardo Preve. Ricardo Preve es un director de cine, guionista y productor argentino que se caracteriza por rodajes exigentes en geografías complejas y que actualmente está en la etapa final de postproducción de su proyecto más ambicioso, Un precio que tenemos que pagar. El documental indaga el misterioso asesinato del periodista argentino Ignacio Ezcurra, que había sido cronista del diario La Nación, desaparecido en mayo de 1968 durante la ofensiva del Tet en la guerra de Vietnam. Estamos en los estudios de GPS Audiovisual Radio con Ricardo Preve. Es un gran gusto recibirte por fin, después de tantas notas por Zoom y desde la distancia, que estés aquí en Buenos Aires. Bienvenido. Muchísimas gracias, Julia. Gracias también a toda la gente de GPS Audiovisual, no solo por entrevistarme a mí, sino por todo lo que hacen ustedes para el cine argentino. Y felicitaciones. Tengo entendido que te van a dar un premio muy merecido, por cierto, de parte de Argentores, Sí. en una ceremonia el 9 de septiembre en la sede en Pacheco de Melo. Sí. Así que te lo mereces y estoy muy contento de haber escuchado esta noticia. Bueno, muchas gracias. No quería hacer todavía, pero te agradezco la mención. Sí, es una buena noticia que tuve en estos días y que me pone muy, muy contenta porque, bueno, es el reconocimiento al trabajo, ¿no? Claro, Y eso es muy importante. por supuesto. Sobre todo en tiempos donde no se suele reconocer el trabajo que realizamos muchos, ¿no? En la cultura. Bueno, vamos entonces a un precio que tenemos que pagar. Elegís aparecer en pantalla. En realidad yo no quería aparecer en pantalla, Ajá, ¿y qué pero te llevó? tuvimos un problema en cuanto que el gobierno de Vietnam no nos aprobó que apareciera una periodista que nosotros habíamos contratado para hacer el trabajo. Y bueno, la idea original era tener a Clara Preve, que es una corresponsal de guerra argentina, junto con esta periodista vietnamita, las dos mujeres que habían trabajado juntas en la investigación, también estar juntas en Vietnam en el rodaje. Y bueno, un poco como me ha pasado otras veces, yo no quiero estar enfrente de cámara. Creo que además la película sufre de eso porque si sos director tenés que estar afuera mirando el encuadre, mirando lo que hacen los personajes. En vez, si estás en cámara, estás adentro de la historia. Pero bueno, no logramos todos los permisos que teníamos que tener, si bien quiero destacar que la colaboración del gobierno de Vietnam fue excelente, pero en ese caso no lo pudimos. Y así, medio de último momento, ya viajando a Vietnam se decidió que yo iba a aparecer en la película. Ujú. ¿Y eso qué determina en el contexto de la película? No vamos a dar detalles porque esto se verá cuando se estrene el documental, ¿no? Pero digo, ¿a qué te obligó ese cambio? Es decir, Sí. bueno, me tengo que poner yo como protagonista también, como personaje de la película. Y fue una responsabilidad agregada, ¿no? Como guionista, productor, director, también aparecer. Y sobre todo porque la otra persona que aparece conmigo mayormente en Vietnam es mi sobrina segunda, Clara Preve, que no es una actriz. Ella estaba en la primera vez que aparece en una película, es corresponsal de guerra, pero de medios de prensa. Está más acostumbrada a esquivar balas que hablar en frente a cámara.
y era un poco más difícil de dirigir siendo al mismo tiempo actor, porque no puedes estar siempre dando indicaciones. Pero por suerte salió muy bien. Y definitivamente me dio una perspectiva adicional estando adentro de la historia como personaje y no solamente como director. Ajá, ajá. ¿Y eso cambió tu percepción sobre la película? Sí, la cambió en el sentido que tuve la suerte de tener un gran equipo, y al tener un gran equipo podés confiar en tu director de fotografía, en tu sonidista, podés dar los lineamientos generales de un encuadre, de una escena, y confiar en que ellos la van a hacer bien, y por suerte así fue. Ahora, al reconstruir la muerte de alguien de hace más de 50 años, ¿no? Una muerte rodeada de misterio, es fácil caer en la estética del true crime. Es verdad. ¿No? ¿Cómo hiciste, qué decisiones tomaste para salir de esa posibilidad y que sea más una película de autor? Sí, yo siempre trato de hacer documentales para ir al cine, a las salas de cine. Quizás porque esa es mi formación, quizás porque tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, en Mondovino, que fue un documental que fue selección oficial en Cannes, que estuvo en los cines. Siempre para mí la orientación es el cine. Mismo hoy estamos haciendo una gráfica en postproducción y mi editor me preguntó, mi diseñador gráfico, si, digamos, el tamaño de la gráfica se iba a ver distinto en el cine que en un celular o en la televisión, y qué quería privilegiar. Yo quiero privilegiar el cine, un poco porque también siento que es un arte y una experiencia humana el ir a un cine y sentarse en la oscuridad con otra gente, con el celular apagado. Ojalá, por favor. Ojalá, inshallah, como dicen en Sudán. Y para mí siempre la idea fue no entrar en lo televisivo, en el true crime, como vos decís, y enfocarme en el cine. Lo planteé del principio. Así que fuiste tras de eso, de ese objetivo así claramente. Absolutamente, y yo creo que eso también te condiciona un poco, digamos, la duración de los planos, más en el montaje, digamos, buscar una estética y un montaje que apuntara a alguien que va a estar con vos 1 hora y media y que se tome el tiempo de ver la historia y de desarrollarla. Sin estar apurado y sin estar con esta típica cosa de la televisión, que a los 15 minutos hay un corte para publicidad, y hay gente que hace medios audiovisuales pensando en eso, ¿no? Sí. Yo no lo pienso de esa forma, lo pienso como 88 minutos de corrido. Otro aspecto es que decidiste también, entre muchas otras decisiones que hay que tomar, que tiene que tomar un director, un productor a la hora de hacer una obra, decidiste no usar la inteligencia artificial. Absolutamente. En la reconstrucción, ¿no?, de escenas, cosa que hoy es también muy frecuente. Sí, y eso me da un poco de bronca, en el sentido de que después de 25 años de hacer esto, en lo cual sé el valor que tiene la investigación, el ir a buscar las fuentes originales. Nosotros solamente trabajamos con fuentes primarias, con fuentes originales. Todo el trabajo de encontrar videos perdidos por muchos años. Sí, hoy podés tomar una foto y animarla. Yo estrictamente puse reglas, no vamos a hacer eso. El único uso de inteligencia artificial es para una restauración, por lo menos parcial, del material de archivo que está dañado, ¿no? Encontramos una foto del periodista que estuvo con Ignacio Escurra en el momento que él se baja del jeep y desaparece. La foto me la dio la hija del reportero. Tenía un cacho de la foto que estaba toda manchada. Así que algunas cosas así sí, pero si no, no uso la inteligencia artificial en mis documentales y privilegio la investigación seria. Si hay un video, fue un video. Además de que no me fío jamás, yo quiero tocar las cosas, ¿no? Nosotros encontramos
fotos de Ignacio Ezcurra muerto nunca antes vistas, encontramos un informe de la Cancillería Argentina que se había perdido o que había quedado oculto. Bueno, yo fui a ver a la persona que tenía el informe de Cancillería y lo toqué ese informe con mis manos y lo pasé hoja por hoja y lo fotografié todo. No permito que utilicemos fuentes que no podemos verificar de forma directa. Bueno, es una decisión y es también un punto muy alto, ¿no? Es un precio que tenemos que pagar, parafraseando el título de la Sí. película, porque es mucho más barato tomar una foto. No sé, tenemos una foto de un helicóptero en Vietnam volando arriba de soldados. Uno podría fácilmente animarla 5, 7, 10 segundos y parecería que hemos conseguido un video de esa situación. Pero puse muy claramente la regla, quizás me haga un dinosaurio, me haga alguien que está completamente no desayornado, pero no permito el uso de la IA para generar nada. Bueno, también tiene que ver, supongo yo, con algo que es muy propio del periodismo o que debería ser muy propio del periodismo de investigación, ¿no? Que es la verdad. Sí. O aproximarse a la verdad, digo, las fake news que hoy son tan corrientes, tan habituales. Sí. Supongo que esto que vos decís también va contra eso. Va absolutamente contra eso. Creo que ese rigor lo aprendí en National Geographic. Es decir, en National Geographic, en una época cuando era de una sociedad científica, no de un canal o plataforma como son hoy, teníamos un comité de estándares y prácticas que después que vos terminabas tu documental, presentabas el guión de lo que se decía, presentabas un transcript y se lo daban a alguien externo que controlara lo que vos decías. Por ejemplo, cuando hicimos, no me acuerdo si fue Niños Momias Sacrificados en Salta o Los Fantasmas de Machu Picchu, que había muchas reconstrucciones históricas con ponchos, con ropa de la época incaica, nos pusieron una señora del Museo de Textiles de Nueva York, que yo todos los días que filmábamos algo tenía que mandarle, en esa época era un fax, con una foto del vestuario de los actores para el día siguiente y ella me lo tenía que aprobar, los colores, los diseños, etc. O sea, yo me crié y aprendí en esa escuela de rigor en la cual todo tenía que estar documentado. Recuerdo la primera vez que trabajé en National Geographic, una productora asociada me trajo en un carrito algo como 50 y algo de libros sobre el tema que yo estaba haciendo. Y me dijo, léelos porque te van a preguntar. O sea, eran épocas donde realmente existía ese rigor. Y si decías algo, dame la cita bibliográfica que me dice de dónde sacaste esta información. Claro. Bueno, vos trabajaste en un precio que tenemos que pagar recién lo mencionabas, con documentación que estaba oculta, aparentemente perdida, o que no existía en apariencia, con fotografías, con materiales inéditos hasta hoy, ¿no? ¿Qué límite te autoimpusiste? Porque trabajar con material no clasificado oficialmente, digo, impone también ciertos riesgos y ciertas formas, ¿no? Conservar ciertas formas para... Sí, vos sabés qué interesante, justo hoy estamos haciendo un tratamiento de color a algunos cables de la Central Intelligence Agency que encontramos, donde habían hecho un seguimiento del diplomático argentino que había ido a investigar a Ignacio Ezcurra, como así también algunos documentos de la Agencia de Defensa de Estados Unidos. Y me han llegado algunos mails de gente aparentemente preocupada que me dijeron, bueno,
cuídate porque te estás metiendo en un terreno peligroso. O sea, es un tema la información. Nosotros sabemos que el gobierno del general Juan Carlos Onganía, que era el gobierno que existía en Argentina en 1968, cuando desaparece Ignacio Ezcurra, y su canciller Nicanor Costa Méndez, tenemos muchísimos de los cables diplomáticos en la primera parte de la investigación sobre la desaparición de Ezcurra, que luego el entusiasmo se enfría cuando los resultados a los que llegan los investigadores no se condicen con la política exterior del gobierno de Onganía, se pierde el entusiasmo. Entonces, sin embargo, ese acceso a esos cables, a esos telegramas, fueron absolutamente clave para entender las motivaciones, no ya tanto de lo que le pasó a Ignacio, sino de lo que pasó después, del ocultamiento y la necesidad de no hablar mucho del caso. Que esto, bueno, será uno de los grandes temas de un sí, precio que no quiero pagar, revelar ¿no? todo, Claro, pero claro. digamos, definitivamente hubo una versión temprana de los hechos que nosotros abordamos con total imparcialidad, ¿no? Nosotros realmente partimos de cero, sin saber demasiado. Y después nos fuimos dando cuenta cada vez más que la versión oficial inicial de cómo había muerto Ezcurra, que decían que no se sabía qué había sucedido, etcétera, en realidad era medio un caso de no hay peor ciego que el que no quiere ver, y ahí fuimos encontrando nuevas pistas que nos indicaron qué le sucedió. Y en este momento, bueno, vos decís, un precio que tenemos que pagar es una frase del propio Ignacio Ezcurra, ¿no? Correcto, nosotros encontramos, gracias a la colaboración también de la familia Ezcurra, un video que Ignacio Ezcurra graba la mañana del 8 de mayo, del miércoles 8 de mayo de 1968, el día que él desaparece. Y esa mañana él graba este video en castellano, en Saigón, enfrente del ayuntamiento de Saigón, enfrente del Hotel Rex, que era el lugar donde estaba la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y él habla del asesinato de 4 de sus colegas 3 días antes, y él dice que si bien, digamos, él dice que era un precio que teníamos que pagar para estar contando y documentando la historia más importante y quizás más triste de ese momento. Y es muy significativo que el diario La Nación no lo quería mandar, tenía reservas con respecto a la idea de mandar un periodista a un lugar tan peligroso como era Vietnam en 1968. Pero él realmente estaba convencido de la necesidad de entender lo que sucedía y de mirarlo con una mirada humanista, latinoamericana, argentina, no de escucharlo de otros. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que él hizo, fue dio su vida en la ejerciendo su profesión, el periodismo. Ahora con la película ya prácticamente terminada, ¿no? Estás en los últimos momentos Correcto. Del montaje, de la postproducción. ¿Adquiere un nuevo significado para vos esa frase, ese título? En realidad me doy cuenta que todas mis películas y probablemente también las de otros directores son un precio que tenemos que pagar, porque yo por lo menos de la forma que trabajo sé que si me embarco en un nuevo proyecto audiovisual, en un documental, una ficción, estamos hablando de entre 2 y 5 años, estamos hablando de un panorama muy difícil para la financiación, estamos hablando de muchas decepciones, de muchos desafíos. Ahí realmente creo que cuenta el hecho de que el arte es un cine colaborativo, y si vos tenés un equipo, como yo tengo gente que hace 20 años que trabaja conmigo, creo que eso es muy importante para lograr llegar a ese producto final. Pero te diría que la frase que yo entendí más, lo que decía Ezcurra, es, por un lado, como director de cine, el esfuerzo que vos hacés
para hacer cine independiente, por lo menos en Argentina. Y por otro lado, el periodismo. Los periodistas que arriesgan y pierden su vida, como hay muchos periodistas asesinados hoy en día, lamentablemente sigue eso, para contar la verdad de lo que está sucediendo. Bueno, o sea que un precio que tenemos que pagar es una revelación en muchos sentidos, va a ser una revelación en muchos sentidos. Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, digamos que no se trata de un documental didáctico, educativo, y no se trata solamente, a mí me gusta contar historias grandes o abordar temáticas grandes y universales a través de pequeñas historias, ¿no? En mi documental anterior, Algún día en algún lugar, nosotros contábamos el tema de las migraciones, que es un tema mundial que afecta a centenares de millones de personas, con un número muy limitado, una docena de historias de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Bueno, en este caso es una situación parecida. La historia de Ignacio Ezcurra va más allá de su propia historia. Va a la historia no solamente de la búsqueda de la verdad, del sacrificio personal en una vocación como la que tenía Ignacio, sino también cómo manejamos información incómoda en Argentina, probablemente en todo el mundo, pero yo como argentino me interesó mucho también las consecuencias del asesinato de Ignacio y cómo se manejaron las cosas después. Bueno, es un tema muy argentino porque tiene como protagonista a un argentino, pero al mismo tiempo adquiere una dimensión internacional, así que supongo que la película va a tener también una carrera nacional e internacional importante. Absolutamente, nosotros la pensamos mucho para el mercado asiático. La película está hablada en castellano, inglés, japonés y vietnamita, así que fue un desafío también el tema del subtitulado. Yo pasé el examen 1 de japonés, pero no a nivel de subtitular una película. Y a mí siempre me interesó esa conexión entre Argentina y lugares lejanos, ¿no? En 2 películas que hice en Sudán, Volviendo a casa y De la Nubia a la Plata, me encantó esta conexión entre los sudaneses y los argentinos cuando hicimos un equipo de coproducción, y lo mismo pasó con Vietnam, donde trabajamos un equipo mixto argentino-vietnamita. Tendrías que haber escuchado entre el inglés y el vietnamita, el castellano, armamos un merengue de comunicación tremendo. Pero cuando trabajás en cine, viste, solo con señalar un lente, el trípode, ya nos entendemos. Claro, y vos ya estás muy fogueado en ese tipo de rodajes. Es verdad. Ricardo Preve, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí en GPS Audiovisual Radio. La verdad, un verdadero placer. Era un pendiente, uno de mis pendientes, digamos, que estuvieras aquí en el estudio. Muchísimas gracias a vos, a Norberto, a Gonzalo en los controles y a toda la gente de la radio. Ahí te están saludando desde el otro lado del vidrio. Y entonces con este encuentro con Ricardo Preve y su nuevo documental, Un precio que tenemos que pagar, que pronto vamos a tener novedades respecto del estreno, festivales. Nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en Radio Trend Topic. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.